Depende de vos, depende de todos y todas. No son vacaciones, quédate en casa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fin. Espacio publicitario. Música. Noticias. Información. Radio en vivo. Aquí comienza Gran Muelle. Un lugar de encuentros. Aquí junto a ustedes nuevamente, como hace ya tantos miércoles, no solamente este año, de hace ya casi 3, aquí junto a, en casa, por supuesto, como muchos de nosotros, y con Lucas allí en el estudio, como siempre acompañándome y haciendo que esto resulte de la mejor manera que queremos hacerlo y que queremos disfrutarlo junto a ustedes. Y en esta tarde de Gran Muelle, en lugar de encuentros, tal como lo anunciamos, nos dijimos, qué mejor que compartir un café imaginario, un café de amigos, un buen café. Y por ello, nuestra tarde va a estar dedicada a él, a esta bebida tan especial, compartida en alegría, con amigos, con encuentros, a veces con despedidas. Y comenzamos entonces dando nuestra línea de comunicación, por supuesto cambiando, porque tenemos ahora nuestro Facebook, que es Gran Muelle, un lugar de encuentros, y nuestro Instagram, que es Gran_Muelle. Y hablando de café, vamos a contar un poquito, vamos a hacer un raconto un poquito de esta historia, de esta bebida tan especial y tan conocida y reconocida en el mundo entero. Este cultivo, que se extendió por todo el mundo, es uno de los más conocidos y disfrutados, y su historia es una de las más románticas, por así decirlo. Comienza allí, en el Cuerno de África, en Etiopía, donde el cafeto, el árbol que lo produce, tuvo su origen probablemente, hay muchas versiones sobre ello, pero probablemente en la provincia de Kaffa. Hay muchísimos relatos, pero muy poco probables acerca de cómo se descubrieron los atributos del grano tostado de café. Uno de ellos cuenta que un pastor de cabras le asombró el animado comportamiento que tenían las mismas después de haber mascado cerezas rojas de café. Lo que se sabe con más certeza es que los esclavos, a los que se los llevaba de lo que hoy es el Sudán a Yemen y Arabia a través del gran puerto de aquel entonces, moca, sinónimo ahora con el café, comían la suculenta parte carnosa de la cereza del café. De lo que no cabe ninguna duda es de que el café se cultivaba en el Yemen ya en el siglo XV, y es probable que mucho antes también. Moca también era el puerto principal de la única ruta marítima a la Meca, el lugar más concurrido del mundo en aquella época. Los árabes, sin embargo, tenían una rigurosa política de no exportar granos fértiles de café para que no pudiese cultivarse en ningún otro lugar. El grano de café, por supuesto, que es la semilla del cafeto, al cual se le quitan las capas exteriores, se vuelve infértil. Muchos fueron los intentos que se hicieron para lograr llevarse algunos cafetos o granos fértiles, pero esa carrera la ganaron por fin los holandeses en el 1616, que consiguieron llevarse algunos a Holanda y allí los cultivaron en invernaderos. Al principio las autoridades del Yemen alentaron mucho el consumo de café, ya que sus efectos se consideraban preferibles a los más fuertes. Un arbusto cuyas hojas y brotos se masticaban como estimulante. Los primeros establecimientos en servirlo se abrieron en la Meca y se llamaban Café Canés. Ese tipo de establecimiento se extendió por todo el mundo árabe y los cafés se convirtieron en lugares muy concurridos en los que se jugaba al ajedrez, se intercambiaban chismes y se disfrutaba del canto, el baile y la música. Esos lugares, decorados con lujo y con un propio carácter que los definía, nadie había visto antes cómo el establecimiento del café, esa bebida, podía también generar todo lo que una sociedad
podía ahí en esos lugares encontrar bebiéndolo, tratar negocios en un ambiente, y el que todo el mundo podía ir por el precio solamente de un café. Vamos a seguir luego de este primer tema musical que elegimos para hoy con esta historia del café, para disfrutarla juntos aquí, desde Gran Muelle, este lugar de encuentro. Nos encontramos luego del tema musical. Bueno, tiene sus años, muchísimos años. En esta versión de Azúcar Morena, por supuesto, reconociendo esa molienda, ese proceso de industrialización, de producción en realidad del café, el molido del café. Seguimos en esta tarde de encuentros junto al café, aquí por supuesto desde nuestro Facebook, que es Gran Muelle, un lugar de encuentros, y nuestro Instagram, Gran_Muelle, por si quieren compartir algo, alguna anécdota que tenga que ver con esos cafés compartidos o demás. Y vamos a seguir hablando de esa historia muy interesante que muchos desconocíamos. Ese café, como les decía, esos lugares donde se reunían a hacer negocios y que luego se convirtió en un centro de actividad política, luego fue suprimido. En las siguientes décadas el café y los establecimientos que lo producían fueron prohibidos varias veces, pero siguieron reapareciendo. Con el tiempo se encontró una solución, y que fue que el café y los establecimientos de café tuvieron que pagar impuestos. Los holandeses empezaron también a cultivarlo y lo hicieron en Malabar, en la India. En 1699 llevaron alguno a Batavia, en Java, en lo que es ahora Indonesia. Unos cuantos años después, las colonias holandesas se habían convertido en la principal fuente de suministro de café a toda Europa. Hoy en día Indonesia es el cuarto exportador de café del mundo. Los comerciantes venecianos fueron los que primeros llevaron, por supuesto, ese café en 1615. Esa fue la época en que también aparecieron en Europa las otras dos grandes bebidas calientes. La primera, el chocolate, que llevaron los españoles de América a España en 1528, y la otra, el té, que se vendió por primera vez en Europa en 1610.
Al principio el café solo lo vendían los vendedores de limonada y se creía que tenía cualidades medicinales. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1683 y fue el famosísimo Café Florian de la Plaza de San Marcos, que abrió sus puertas en 1720 y sigue hoy en día aún abierto al público. El mayor mercado de seguros del mundo, Lloyd's de Londres, empezó a funcionar como un establecimiento de café. Empezó el negocio en 1688 con Edward Lloyd, que preparaba allí las listas de los buques que sus clientes habían asegurado. Luego de tiempo, el café llega a las Américas y comienzan a tomarlo en Norteamérica, allí por el 1668, y pronto después de esa fecha se abrieron establecimientos en New York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades. El Boston Tea Party de 1773 se planeó en un establecimiento de café, el Green Dragon. Tanto la Bolsa de New York como el Banco de New York empezaron en establecimientos de café, en lo que es hoy el distrito financiero de Wall Street. Fue en 1720 cuando el café se empezó a cultivar por primera vez en las Américas, gracias a lo que es quizás el relato más fascinante y romántico de la historia del café. Allí viene la historia porque Gabriel Mathieu de Trier era un oficial de la Marina francesa que estaba de servicio en la Martinica y que en 1720 viajó a París con permiso. Con alguna ayuda y no poco encanto personal, adquirió un cafeto que se llevó con él en el viaje por mar de vuelta. El cafeto fue instalado en una caja de cristal y dejado en cubierta para mantenerlo caliente y no lo dañase el agua salada. El viaje estuvo lleno de incidentes, o al menos así fue, como lo contó Mathieu de Trier en su diario. Piratas tunecinos persiguieron el buque, hubo una fuerte tormenta y el cafeto tuvo que ser amarrado. Nuestro héroe entonces se vio obligado a enfrentarse con un enemigo a bordo que tenía envidia y trató de sabotear el arbusto. Una pelea muy violenta en la que uno de sus ramas se quebró, pero el cafeto sobrevivió a todo ello. Después de ello, el buque quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable. Para De Trier estaba claro que era lo más importante de todo y se dio la mayor parte del agua que le correspondía a su cafeto. El cafeto sobrevivió, y él también. Por último, el buque llegó a Martinica y el cafeto fue replantado, donde lo cercaron con un seto de espinas y lo cuidaron esclavos. El cafeto creció, se multiplicó y en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que en el 1777 había entre 18 y 19 millones de cafetos en Martinica. Había quedado establecido el modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el Nuevo Mundo. Fueron así los holandeses los que primero empezaron a propagar el cafeto en América Central y del Sur, donde hoy en día reina sin rival como el principal cultivo con fines comerciales del continente. Así continuó esta historia interesantísima del café, del cafeto, de esta planta milenaria, la planta que muchos desconocemos, y que del cual chicos y grandes podemos ver su proceso a través de muchísimos videos que están subidos en internet. Vamos a seguir en esta tarde con un poco de música y sí queremos aclararles que por supuesto este programa estoy haciéndolo desde casa, desde el estudio de Lucas Suárez, nuestro gran profesional que nos acompaña desde hace tiempo, para que ustedes puedan compartir, disfrutar de una tarde en estos tiempos tan tristes que todos vivimos y en el cual tenemos que tomar conciencia de realmente el poder comunicarnos así a la distancia. Vamos a escuchar el segundo tema musical de la tarde que seguramente muchos de ustedes conocerán. Ya nos lo acerca Lucas. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh,
sufra tanto, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Seco de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pistizales. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ay, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Seguimos en Gran Muelle, con la conducción de Cecilia Fernández. Por supuesto, a Juan Luis Guerra con Ojalá que llueva café. Esa canción de hace muchísimo tiempo, por supuesto acompañando nuestra tarde dedicada a esta bebida tan conocida, tan apreciada por muchos de nosotros. Estamos aquí hoy desde nuestro Facebook, que es Gran Muelle, un lugar de encuentros, y nuestro Instagram, Gran_Muelle. Y vamos a seguir hablando un poquito de esta historia, este grano que se ha convertido en la segunda mercancía más comercializada del mundo, tras el petróleo. Al año se beben unos 400.000 millones de tazas de café. Y se estima que esta cifra de personas que viven de su cultivo es cercana a los 125 millones y se producen unos 100 millones de bolsas al año. El café se convirtió en la bebida más consumida en todo el mundo. Sin embargo, después de este producto único se esconde un origen lleno de interrogantes y una historia plagada de prohibiciones, casualidades y amenazas, que es un poquito lo que comentábamos hace un ratito. Mucho llovió desde que casi por casualidad se empezara a conocer el café hasta que se implantara como esta principal bebida de la sociedad. A ello contribuyeron mucho la aparición de cafés, lugares que vendían el producto y donde se reunían, como decíamos, grupos a consumirlo tranquilamente. La primer tienda de café se abrió en París en 1672. Y en España, a finales del siglo XIX y principios del XX, los cafés se convirtieron en los lugares de reunión preferidos por los intelectuales de la época, como el Café Gijón de Madrid o el Novelty de Salamanca. Hoy en día, las cafeterías pueblan las ciudades de todo el mundo y cadenas multinacionales como Starbucks, especializadas en la venta de café, crecen día a día. Aunque no se sabe bien el origen exacto, casi todas las teorías apuntan a Etiopía. En numerosas leyendas fue el pastor el que, tras ver el efecto que sus plantas producían con frutos rojizos, los del cafeto, tenían en sus rebaños, decidió probarlos.
Por supuesto, después comprobar este efecto tan vigorizante que tenía, llevó unas muestras a un monasterio donde los monjes, esta es otra de las teorías, lo cocinaron y lo probaron. El resultado del brebaje amargo no gustó para nada, por lo que decidieron arrojar los granos restantes a las brasas para quemarlos. Fue entonces cuando el aroma de esos frutos quemados empezó a ser agradable y decidieron elaborar la bebida con ellos. A partir de ahí el uso del café se fue extendiendo. Corría, según diversas teorías, el siglo IV o V después de Cristo, y aunque se cree realmente que las tribus africanas consumían café desde la antigüedad, no fue hasta bien entrado el siglo XII, cuando comenzó a consumirse de manera habitual en Arabia y hasta el XV en Europa. Los europeos, como decíamos, fueron los primeros en reconocerlo y llevarlo a Europa. En solo 3 siglos, esta infusión pasó de ser casi desconocida a convertirse en una bebida universal amada por ciertos personajes históricos como Beethoven, Napoleón o Voltaire, que consumían grandes cantidades y lo amaban y lo alababan continuamente. Así estamos en esta tarde de encuentros con el café, compartiéndola con todos ustedes, y ya es momento de que, nos vayamos a navegar un ratito imaginariamente, como lo hacemos desde hace tiempo desde el estudio y en este caso desde casa, porque nos vamos a encontrar en Florida con la Mediateca Puerto Libro, que nos alcanzó también este material que vamos a compartir con ustedes, para los más chicos, para grandes también, y ya comenzamos entonces con esta melodía que nos acompaña este día nublado pero calmo, ¿no?, para navegar por nuestro hermoso río, y imagino la ribera de así de Vicente López, la Lucila, Martínez, San Isidro, el lugar donde está instalada la radio. Y comenzamos con un libro de poesía, ¿vale?, con un libro muy bello de la gran María Teresa Andrueto, ilustrado por la gran Liliana Menéndez, y es El árbol de lilas, ganador de la lista de honor IBI, que es uno de los premios más importantes de la literatura infantil mundial. El amor, ¿qué es el amor? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su cara? ¿Y el color de sus ojos? Una mujer cruza la plaza y se va por el mundo para buscar el amor que la espera lejos. Bueno, eso es lo que creen. Pero el hombre que la ve pasar se queda esperando bajo la sombra de un árbol colmado de lilas. En algún punto, en algún lugar, quizás vuelvan a encontrarse. Este árbol de lilas, editado por esa gran, como digo yo, pequeña editorial, es Comunicarte, de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, nos acerca en este libro álbum esta hermosa realidad entre texto e imagen. Es una hermosa imagen, como no estamos en el estudio no podemos mostrarla, pero si ustedes lo buscan por sus redes lo van a encontrar. Tiene una imagen maravillosa de la gran también Liliana Menéndez. María Teresa Andrueto, gran escritora argentina, y Liliana Menéndez, otra gran ilustradora, acompañándonos en esta Mediateca Puerto Libro, con su Facebook también, Mediateca Puerto Libro, todo junto, situada allí en el barrio Florida, que está subiendo, ya que los chicos y grandes no pueden concurrir a su espacio físico, está subiendo semana tras semana las recomendaciones para que el tiempo pase, sobre todo para los chicos, que en realidad pueden compartirlo con los grandes, estos momentos donde tenemos que resguardarnos y resguardar a los demás de esto que nos acecha. Vamos a seguir con el segundo libro que recibimos, que es ¿Por qué es tan guapo el pavo real? Y otras estrategias de los animales para tener hijos. Esta hermosa producción en la colección Qué Bestias, de Ediciones Yamiqué, de Carla Paredes y Liliana Lotterstein, ilustraciones de Esteban Torg. ¿Y por qué es tan guapo el pavo real? Vamos así aleatoriamente a buscar algo, y tiene que ver, dice, con hechizos de amor. Dice, aunque los animales no se invitan al cine, ni cuentan chistes divertidos, ni dicen cosas interesantes, también tienen estrategias que los ayudan a conseguir pareja. ¿Cuáles? El secreto está en la diferencia. Y allí hay un juego donde hay 2 ratones iguales, pero hay que buscar sus diferencias. Había una vez una pareja de pavos, dice, y bueno,
su cola, ustedes saben que la cola de los pavos se extiende para, por supuesto, para hacer admirar a su pareja, para embelezar a su pareja con sus plumas tan especiales. Y continúa este libro así hablando de peces, hombre lobo, algunos otros pájaros, a la escuela de gansos y demás. Una hermosa manera de conocer sobre naturaleza con mucho, pero muchísimo humor y con infografías, una ilustración muy especial con una diagramación muy original. Y nos vamos al gran Roald Dahl, atemporal, el gran autor, con James, el melocotón gigante. James es un chico huérfano que vive con sus dos horribles tías en una casa muy destartalada, pero una misteriosa poción va a cambiar su vida por completo. ¿Sí? En un melocotón gigante, James inicia un fantástico viaje por el mundo entero. Esta gran novela, reeditada ya varias veces, en este caso Lo que Leo Santillana, su nueva edición, nos hace encontrarnos, por supuesto, con este Roald Dahl, su originalidad, su humor, su respeto por el mundo infantil, y en este caso también he hecho film este hermoso libro, este hermoso texto del gran inolvidable Roald Dahl. Y nos vamos a los más grandes, y como hablamos de café, tenemos aquí junto a nosotros el gran libro del café. El libro del café, hermosísimo, editado por Catapulta, y bueno, por supuesto con una autora que sabe mucho del mismo, que es la señora Sabrina Kukuliansky, de la cual voy a leer una pequeña biografía, y voy a compartir con ustedes algunas partes del libro, no solo en este espacio de Mediateca Puerto Libro, sino vamos a continuar el programa también hablando un poquito de lo que sucede en este libro, con una fotografía maravillosa, una edición muy cuidada. Sabrina Kukuliansky es argentina, crítica de cafés, vinos y gastronomía, que escribe para el diario La Nación, directora de la feria Exigí Buen Café, especialista en cata de cafés especiales y jueza internacional de baristas, autora de muchos libros sobre el mismo, publicaciones y conferencias. Y en este libro del café, como les decía, editado por Catapulta, tenemos, más allá de algunas historias de cafés notables de Buenos Aires y demás, catas de café, toda la variedad de cafés que podemos encontrar, cuál es el proceso de tostado del café. Y entre lo que vemos por aquí vamos a comentar algo que tiene que ver con lo que muchos disfrutamos cuando nos sirven un café, con esa espuma blanca, pero con dibujos muy especiales. Bueno, ella nos cuenta que estos secretos del latte art, la leche es el principal ingrediente que se le agrega al café. ¿Nunca probaste un café con leche y le sentiste gusto ácido, como a yogur o a leche quemada, o percibiste una combinación de un gusto medio rancio? Bueno, eso sucede, dice, porque el sabor y la consistencia de la leche varían según su tipo, la temperatura y el café que se use. Vamos entonces siguiendo aquí en el libro, dice, es un juego artístico esto de hacer arte en la leche, porque el dibujo puede ser muy lindo, pero la exactitud de la espuma y el contraste son fundamentales. Su protagonista máximo es el cappuccino. En una preparación con leche, lo ideal es que se logre una crema brillosa, consistente, esponjosa, elástica y de sabor dulzón. La técnica exige verter la leche emulsionada con una jarra metálica con la punta dirigida sobre el espresso para crear distintas formas y dibujos. Para el latte art profesional es imprescindible vaporizar la leche, así como dominar la altura y la inclinación de la jarra para asegurar su correcto vertido. Hay otras técnicas como el coffee painting, que consiste en dibujar con una especie de punzón, con plantillas, con jarabes y con polvo de cacao o canela. Bueno, y así continúa en este fragmento del libro. Hay un cuadro en mi casa, se llama este capítulo del libro, en esta tarde dedicada al café, este programa de Gran Muelle, un lugar de encuentros con un invitado muy especial, ansiado y, bueno, pues esto degustado por muchos de nosotros. Vamos a ir a otro tema musical que preparamos para ustedes. Y luego vamos a irnos, como siempre, como cada miércoles, de viaje a París. Y ya nos lo acerca Lucas, vamos a irnos de viaje a París, vamos a irnos ya entonces, sí, con este tema que tiene que ver
con lo que sucede en París, con esos cafés tan notables también de París, tan históricos, del cual vamos a comentar luego de escuchar este tema musical que nos acerca a Avalon Jazz Band, que se llama Jet en Paris, y luego seguimos junto a ustedes aquí en este gran muelle, este lugar de encuentro. Oh mon Paris, ville idéale, qu'il me faut quitter dès ce soir. Paris, ma belle capitale. Adieu. Non, au revoir. Paris, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Avec ivresse comme une maîtresse. Tu m'oublieras bien vite et pourtant mon cœur est tout chaviré en te quittant. Je peux te dire qu'avec ton sourire tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime d'amour. De mille maîtresses, elles t'oublieront bien vite pourtant. Moi je m'en souviendrai encore bien longtemps. L'une après l'une, la blonde et la brune m'ont fait sans phrase goûter mille extases. Je te jure que je t'appartiens pour toujours. Je t'aime, Paris, je t'aime, Paris, je t'aime, Paris, je t'aime, Paris, je t'aime d'amour. Y bueno, nos trasladamos a París con sus cafés, de los cuales ahora vamos a hablar, vamos a recordar algunos de ellos, vamos a contar una breve historia de algunos de ellos, en este Paris Je t'aime, de Avalon Jazz Band, un grupo francés, acompañándonos en Gran Muelle esta tarde de encuentros, aquí, en esta tarde tan especial, donde todos debemos resguardar, tomar conciencia y, por supuesto, desear que la gente que ya está viviendo este pico terrible de pandemia, la gente que no puede acompañar a sus familias y demás, nosotros tratamos de no olvidar, pero por supuesto de acompañarlos en este duro momento. Y por eso lo hacemos, y además porque también nos hace bien, con ustedes compartir esto, que de lo cual no sabíamos mucho, sino que lo tomamos con mucha frecuencia, disfrutándolo. Vamos a hablar entonces de los cafés más famosos de París. Difícilmente exista en otra ciudad tantos cafés como los hay en París, hermosos, famosos.
muy importantes para la vida de los parisinos, no solo en su interior, sino inclusive durante el invierno, el otoño, el invierno, en sus terrazas, esas veredas anchas, donde las sillas de mimbre están siempre mirando hacia la calle para observar el movimiento de París, siempre mirando hacia lo que sucede en la calle. Por estas calles, por estos cafés de las calles de París han desfilado artistas como Dalí o Jean Cocteau, escritores como Hemingway, Fitzgerald, intelectuales como Sartre, o cantantes como Josephine Baker, Juliette Gréco o la misma Edith Piaf. Vamos a empezar a hablar de uno de esos cafés, que es el de Magot, este café tan especial, situado allí en la plaza de Saint-Germain-des-Prés, que se convirtió a principios del siglo XIX en el café de los románticos, frecuentado por Rimbaud. 50 años más tarde fue lugar de reunión de escritores, filósofos como Sartre. Y vamos de del libro del café de Sabina Kukuliansky, rescatar el misterio de las figuras chinas de de Magot, allí en la 6 Place de Saint-Germain-des-Prés. El nombre de esta cafetería se refiere a dos estatuas ubicadas en el centro del bar, ambas testigos imperturbables de todo lo que acontece en este café literario. Estas figuras representan a dos orientales seguidores de la filosofía de Confucio, y se desconoce cómo llegaron a suelo parisino ni quién las colocó allí. Antes de ser una cafetería, Le de Magot fue un almacén que vendía principalmente licores. En el 1933 tomó relevancia, como les decía, a nivel internacional cuando lanzó un premio literario que todavía se entrega año tras año. Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y André Breton fueron algunos de los intelectuales que dejaron su huella en sus mesas. Quizás por impulso de estas ideas chinas de Confucio, de estas dos estatuas, en este bar se gestó y se debatió una de las corrientes que revolucionaron el mundo de las ideas, y ese fue el existencialismo. Seguimos paseando, imaginando estas calles de allí en París y hablando de otros cafés, el Café de Fiore, también en el barrio de Saint-Germain, siendo un lugar de cita ineludible para la cultura literaria también. En los 50, el escritor rebelde y superdotado Boris Vian promovió la corriente existencialista antes de dejar su sitio a los audaces cineastas de la nueva ola de los años 60. Como café vale la pena conocer también su historia. El Café de la Paix, declarado sitio histórico por el gobierno francés en 1975, es la personificación de la pintura y la poesía. Los frescos que decoran su interior y su proximidad con la ópera Garnier de París hacen de su clásico look un museo más que un simple restaurante. El Café La Rotonde, que abrió sus puertas en 1911 y es mundialmente conocido porque artistas como Picasso o Modigliani pagaban su tentempié con un dibujo cuando no aún eran artistas conocidos de fama mundial. Otro de los cafés es el Café de Demoulin, el Café de Demoulin, que se hizo famoso en el 2001 con una película que muchos de ustedes disfrutaron y podrán volver a disfrutar, que es Amélie, porque fue el escenario en el que el personaje principal trabaja allí como camarera y se encuentra, por supuesto, en el hermoso barrio de Montmartre, muy cerquita de Moulin Rouge. Seguimos con otro de los cafés y ya no podemos poner mucho más tiempo allí, aunque tenemos muchísimo para compartir, pero nos vamos al Café de la Mairie, en la tranquila plaza de Saint-Sulpice, que fue el lugar de encuentro de intelectuales también como Camus, Sartre y Samuel Beckett. Así hicimos este recorrido por esas callecitas de París, por esos barrios tan bellos, en esta tarde de encuentros, en esta tarde de Gran Muelle, junto a ustedes, junto a Lucas del estudio, compartiendo algo que tiene que ver con lo que amamos hacer y queremos compartir con ustedes. Seguimos entonces escuchando un poco de música de algo que preparamos, de alguien que vivió mucho tiempo en París, que fue la señora Susana Rinaldi, y que hizo la interpretación de este último café, un tango que, muy reconocido por nosotros argentinos, también en el mundo. Este último café interpretado en este caso por la señora Susana Rinaldi, allí en Olimpia de París hace ya bastantes años.
Ya lo escuchamos. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vine y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vine y te ofrecí el último café. Gran Muelle, con la conducción de Cecilia Fernández. La Tana Rinaldi, Susana Rinaldi, aquí con el último café en esta tarde que se está poniendo gris, en esta tarde de café, en esta tarde de encuentro, junto a ustedes, junto a Lucas en el estudio, en este gran muelle, y compartiendo con ustedes este homenaje, esta celebración de esta bebida tan deliciosa y tan añorada por muchos en esas tardes de invierno, o en esos encuentros con amigos, o en esas charlas de despedida, o bueno, que
solución de negocios y demás. Y estamos aquí ya entrando en los bares notables de Buenos Aires, estos cafés notables que siguen existiendo aquí en Buenos Aires, y vamos a comenzar, por supuesto, luego de hacer un listado de algunos de ellos, vamos a comenzar por, bueno, el Gran Tortoni, este café Tortoni en esta ciudad de Buenos Aires que conserva ese estilo arrabalero que caracterizó aquel siglo XIX y principios del XX, también retratado en tangos, novelas, películas, el café más antiguo de Buenos Aires, abierto hace casi 150 años, uno de los refugios de Carlos Gardel y sus amigos. El Zorzal tenía allí una mesa reservada, muy lejos de la vista de sus admiradores. En la Avenida de Mayo, junto a la Academia Nacional del Tango y el Museo Mundial del Tango, el Tortoni mantiene sus espectáculos de 2x4 en vivo en los salones del subsuelo. El Tortoni también fue el lugar donde se reunía la agrupación de gente de arte y letras, liderada por el pintor, por el gran Benito Quinquela Martín, quien organizaba peñas a las que asistían Jorge Luis Borges, Federico García Lorca y Julio Cortázar, entre otros. Si ustedes recorren las calles, no solo de la Avenida de Mayo, o sea, todas las calles que circundan la Avenida de Mayo, sino por supuesto toda la zona de San Telmo encontrarán muchísimos de esos bares. Vamos a mencionar algunos de ellos y luego del Tortoni vamos a irnos a la confitería del Hotel Castelar, allí en Avenida de Mayo al 1000 en Congreso, al bar 36 Villares, allí también Avenida de Mayo al 1200, también en Congreso, en San Telmo, el bar Plaza Dorrego, Defensa 1096. Seguimos y a la medida que lo digo voy recordándolo, el Florida Garden, así en Florida el 800, La Biela, el gran bar, que sigue existiendo allí en la esquina, en Recoleta, con esa hermosa arboleda, ese ombú, muy cercano a él, es Avenida Quintana al 600, también tenemos el Bar o Bar, allí en la callecita, en la cortadita de Tres Sargentos al 400, y seguimos también con el Bar Británico, allí frente al Parque Lezama, allí en Brasil al 300, también, seguimos con con la Confitería Ideal, en Suipacha al 300, La Giralda, allí en Avenida Corrientes al 1400, no solo el café, sino por supuesto esos submarinos impresionantes que uno puede degustar en pleno invierno. El Progreso en la Avenida Montes de Oca, por allí, por Barracas, y seguimos con el Petit Colón, cerquita, enfrente de la Plaza Lavalle. También el Bar de Cabo, el Bar de Cabo allí en San Cristóbal, con realmente una apuesta y una apuesta donde se ha restaurado y se ha conservado muchísimo de aquella época, allí en la Avenida Independencia al 2400. Y así, sin poder salir, pero recordando y poder disfrutando quizás de buscarlos, de recordar un poquito estos lugares tan preciados por nosotros argentinos y por muchos turistas también, será una manera de pasar estas horas aquí obligadas, por supuesto, a resguardarnos y a resguardar a los demás que muchos todavía no entendieron que esto debe hacerse por todos los que pertenecen a esta sociedad y por modelos, para ser un modelo para chicos y jóvenes, que muchos también se sienten invencibles. Este es un virus que no perdona, que ataca a todos y que todos estamos en el mismo barco luchando porque esto se aleje, porque esto pueda, por supuesto, no hacernos sucumbir a tantos de nosotros. Seguimos en esta tarde de la Muelle, ya en los últimos metros de este encuentro de hoy, de este encuentro de este miércoles, por supuesto, no dejando de agradecer a nuestro hermoso me salió, es lindo, los que no lo conocen, es buen mozo Lucas Suárez, por supuesto con su profesionalidad puesta al servicio siempre en principio de Gran Muelle, tengo la suerte de compartirlo con él, y por supuesto a ustedes los que están en casa, hoy en casa, no en el auto, ni en otro lado escuchándonos, espero que en casa, y despidiéndonos, en principio despidiéndonos hasta dentro de un tiempo largo, luego veremos, no porque tenga coronavirus ni nada, pero bueno, por tomar un tiempo de resguardo y de decisiones. Así que yo
voy a despedirme después con un tema musical, como lo hacemos cada miércoles, agradeciéndoles todo este trayecto juntos, este lugar de encuentros que sigue siendo y que así fue previsto que fuera este gran muelle. Una semana y unos días y unos meses quizás, espero que no, pero de hecho quizás habrá que hacerse la idea. Un abrazo para la gente que está en otros continentes, para la gente que ya está viviendo la gran evolución de esta pandemia, y será hasta muy pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Cecilia Fernández y hasta que así sea, nos despedimos con el gran Andrés Segovia, con un tema de Francisco Tárrega, que ya nos acerca a Lucas, un guitarrista maravilloso, el gran Segovia. Chao, buena semana, cuidémonos para poder cuidar. Chao, gracias.